porque lo que viene a traer la ESI es justamente a decir, hay conocimientos que vienen siendo recortados por visiones biologicistas, moralistas, y también hay sujetos que están afuera de estos, del guión tradicional escolar. Me refiero básicamente a los grupos más vulnerados, personas travestis, trans y no binarias, personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay este proceso de democratización que implica la ESI, de algún modo implica también una redefinición de esos vínculos entre la sociedad civil, entre el Estado, y esto hay que saberlo también, siempre es con algún nivel de conflictividad. La ESI incomoda, porque lo que incomoda es la demanda social por ampliación de derechos. La ESI nos pone en tensión, porque hay gente que está afuera y hacer que esa gente entre no es un proceso simple, sencillo ni fácil. Y este camino de la ESI es importante, cuando pensamos en la democracia en la ESI, podemos pensar también que la ESI, la ley en el año 2006, fue producto también de luchas previas de los colectivos que estuvieron antes, de las normativas que tuvimos antes. Y ahí me quiero detener simplemente en un par, que es porque hace también a este espacio físico en el que nos encontramos hoy en día, que es la CEDAW. No sé si conocen la CEDAW. La CEDAW es este estatuto que habla sobre la violencia contra las mujeres. Es una convención internacional que fue sancionada. ¿Saben en qué año se sancionó? Se aprobó en el año 1979. ¿Les dice algo ese año en este contexto? Sí. Plena dictadura. ¿Saben cuál fue uno de los primeros países que firmó la CEDAW? La Argentina. La Argentina. Yo cuando lo leí me pareció recontra contradictorio cuando empecé a indagar. ¿Cómo firmamos esto y estábamos en plena dictadura, no? Que a veces las normas no alcanzan si no hay un cambio cultural, ¿no? Absolutamente. Pero vos sabés que bien que trajiste esto, porque lo que tenemos que pensar es por qué justamente esta dictadura tan asesina que cometió los crímenes más atroces que solamente Hitler había animado hasta ese momento pudo firmar esto. Porque estaba lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina en el extranjero. Entonces ellos querían quedar como bien con la comunidad internacional diciendo somos un gobierno moderno, estamos en el primer mundo, no sé si, bueno, eso podemos, se ha ido con el tiempo, el paso del tiempo, distintos gobiernos han dicho lo mismo. Esa firma, si bien es uno de los primeros países argentinos que firma, con esta lógica, sirvió para que el movimiento feminista en esos años se volviera a reagrupar, que se había desagregado por la dictadura, por las persecuciones. Esto hizo que empezaran a actuar de nuevo de manera clandestina, porque todavía estábamos en la dictadura, pero el movimiento feminista se agarra de esto fuertemente, de esta firma que hace el país, y empieza a actuar muy fuertemente en el país. De hecho, también los encuentros nacionales de mujeres, por ejemplo, que empiezan junto con la democracia en el 84, ahí participan activamente también las madres de Plaza de Mayo, digo, para pensar que todo esto no es solamente producto de una sola lucha, de una sola ley. Detrás de cada una de estas cuestiones hay siempre una historia de lucha. Otra cuestión que me parece importante en esta historia de poder pensar la ESI como el resultado de determinadas políticas y de determinadas leyes, tenemos en el año después 85 la patria potestad compartida, que hasta ese momento era solamente exclusiva de los varones. Ahora esta norma por el código del 2015 también ya está desactualizada, pero fue también toda una lucha conseguir la patria potestad compartida, ¿no? Digo, se empezaba ahí a resquebrajar algo del heterosexismo tan fuerte. Otro momento importantísimo fue en el 87 con el divorcio vinculado.
Digo, todas estas normas, todas estas luchas que venían y que se ponían en escena, tenían como trasfondo la democratización de las relaciones sociales, la democratización de la vida cotidiana. Entonces, tenemos que pensar a la ESI en ese proceso, donde lo que trae a la Iglesia en ese camino, entonces, es una mayor democratización de lo que pasa en las escuelas. Tomando las escuelas también como un proceso de democratización. Digo, ¿cómo se enseña la ESI en las escuelas? Se enseña como un contenido, digamos, como la parte más tradicional. En la escuela aprendemos a ejercer los derechos, pero también la escuela es un lugar del ejercicio de esos derechos. Entonces, no solamente se aprende, sino que se ejercitan esos derechos. Y algo que también es importante con la ESI, que este movimiento social, cultural que fuimos atravesando como pueblo, hace que se incorporen nuevas perspectivas pedagógicas. Por ejemplo, la pedagogía de la sexualidad, por ejemplo, la pedagogía de la memoria, otro programa y otra acción novedosa también, que tiene que ver con cómo la escuela va tomando estas demandas y estas cuestiones de la sociedad y la va transformando en clave educativa. Y acá me parece que es importantísimo, de nuevo, hacer este vínculo entre la memoria y la ESI, volviendo a este contexto en el que estamos, pensando los 40 años de democracia en clave ESI. Poder pensar que la ESI también restituye derechos, en el sentido de que ha habido un lazo ahí que se quebró, que se rompió. La dictadura rompió un lazo social, se quebró, y la pedagogía de la memoria lo que vienen a hacer es a restituir ese lazo quebrado, ese lazo social roto por la dictadura. Y podemos pensar así también como una política que viene a restaurar esos derechos y sobre todo de esos sujetos excluidos históricamente de la trama escolar. Entonces, la ESI también es una política de restitución de derechos. Eso nos parece también importante decirlo hoy acá en este ámbito. Y otra cuestión que me parece también importantísima tiene que ver con poder pensar a la ESI. Entonces, si estamos hablando de derechos, tiene que ser también parte de una política gremial, como de hecho lo es, por eso estamos hoy acá en este espacio convocado por CETERA. O sea, se entiende que la ESI, además de ser una instancia de formación de las escuelas y demás, constituye justamente por todas estas razones que estuvimos viendo, una bandera de lucha para mejorar las condiciones de los docentes y también de los estudiantes, para que garanticemos la educación a todos, todas y todos. Algo que nos parece importante decirles en términos del programa en este contexto también es que en estos 17 años que tiene la ley del programa nacional hemos venido trabajando con todos los temas. El tema de diversidad sexual es uno de, como ustedes bien lo plantearon, uno de los ejes centrales, ha estado presente en todo momento. Sin duda, ahora tenemos el desafío en que estamos trabajando en eso de trabajar fuertemente con la población travesti, trans y no binaria, que es la que, si bien tenemos, si ustedes ven los recursos y entran a la página, después les voy a dar la dirección, hay recursos pedagógicos para trabajar identidad de género en todos los niveles. Estamos trabajando también en un documento específico para garantizar la ESI y la escolaridad en general a las personas travesti, trans y no binarias, porque sabemos que necesitamos ahí una mayor presencia del Estado para que esas trayectorias educativas lleguen a buen término como el resto de los chicos y de las chicas.
Pero en todo este tiempo ha habido dos grandes ejes del programa que me parece importante compartir con ustedes hoy también. Uno ha sido la producción de materiales. Una de las primeras preguntas que surgió en el programa, que venía también de los docentes, una vez que ya estaba la ley sancionada, ya estaba los lineamientos aprobados, fue cómo hacemos con esto, cómo hacemos para enseñar ESI en el aula. Bueno, ahí una de las primeras líneas de trabajo del programa fue justamente generar los materiales educativos, los cuadernos que seguramente conocen, las láminas, materiales audiovisuales, todos estos materiales que ya nos han quedado viejos, algunos de ellos, en términos de el avance que hemos tenido afortunadamente en normativas. Bueno, hoy por hoy los tenemos todos esos materiales actualizados, están todos disponibles con todas las normativas vigentes incorporadas. En estos momentos se está produciendo una distribución de los nuevos cuadernos para el aula a todas las escuelas del país, que van directamente a las escuelas, no pasan por ninguna instancia ministerial, provincial, para garantizar que efectivamente llegue a las aulas y a las escuelas. Ah, mira, ¿en qué escuela? ¿En qué ciudad? Y hay un libro que es para los referentes de ESI, claro. Y después hay mucho material para poder trabajar eso. Sí, ese material de... Sí, ese material de referentes escolares son estos nuevos cuadernos que le decía. Ah, acá llegó la señora. Sí. Bienvenida. De otro congreso de la mañana. Gracias. Bien, bueno, entonces, estos materiales están llegando a las escuelas ahora. El año pasado también se hizo otra distribución de materiales importantes a todas las escuelas y a los institutos de formación docente también se distribuyeron. De forma digital también la podemos encontrar en la página del programa. Sí, está todos los materiales están digitalizados, la página está totalmente actualizada, así que ahí pueden acceder a todos los materiales, bajárselos y leerlos. Hay materiales nuevos, hay material que nosotros queremos mucho porque es una población también muy que ha quedado históricamente por fuera de toda la trama escolar, como son las personas con discapacidad, y hemos hecho un material muy interesante para abordar el abuso sexual en personas con discapacidad intelectual, y eso es una lámina para trabajar en la sala con estudiantes, y también hemos hecho otra lámina que trabaja la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el derecho a la ESI, para justamente tener una visión también propositiva en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que como ustedes saben generalmente no son pensadas ni como personas sexuadas ni como sujeto de derechos prácticamente, ¿no? Entonces recuperar esas dos categorías es central y tenemos que también acompañar a eso. Hay la revista para familias, no sé si ustedes recordarán, una revista que tenía una señora, bueno, tenemos la versión actualizada que está también en la página, y también ahí es interesante ver cómo el propio programa ha ido también adaptándose a las nuevas realidades. La primera revista se llama la revista para charlar en familia, en singular. La nueva se llama para charlar en familias en plural. Y esto tiene que ver justamente con la actualización en términos de la normativa vigente, pero también, cuando digo normativa vigente no quiero dejar de pensar que esa normativa es producto de la discusión social. Digo, no es una ley aislada, encajonada, no, es lo que la sociedad, lo que hemos decidido trabajar como sociedad. Entonces está actualizada en términos
normativo de esta nueva revista aparecen temas como la IBE, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ¿no? Todas estas normativas que no estaban cuando hicimos la primera revista, están incorporadas ahora como tema en este material. Y la otra, con esto ya voy cerrando, la otra línea fuerte que hemos tenido en el programa históricamente tiene que ver con la capacitación docente, que también es un derecho. La capacitación docente al servicio también es un derecho. Históricamente, desde el año 2009, cuando se creó el programa, hasta el presente año, de manera ininterrumpida, han habido cursos virtuales, han habido propuestas de formación virtuales, y solamente, para que ustedes sepan, este año se anotaron más de 10.000, 100.000 docentes se anotaron en las propuestas pedagógicas que tenemos de capacitación docente. Ese número es aproximadamente el 10% de la totalidad de docentes del país. Para que ustedes vean la cantidad y esto estoy hablando, recién nombré la modalidad virtual. Tuvimos la primera actualización académica en ESI, que duró un año, empezó el año pasado, terminó este año, una actualización docente que terminaron más de 16.000 personas aproximadamente, que también fue muy bien valorada. Y además tenemos todo un proceso de capacitación en todas las provincias de la ESI, que se llama una capacitación ESI en territorio. Uno de los desafíos actuales que tenemos en relación a la ESI es justamente que la ESI vaya permeando los territorios y cada territorio tenga la especificidad de acuerdo a su realidad, de acuerdo a las demandas concretas de sus estudiantes. Para eso, desde el programa hemos hecho un dispositivo que tienen todas las jurisdicciones del país, donde hay un guión general, y ese guión lo vamos adaptando a las realidades de cada una de las provincias. Y no solamente de las provincias, sino también, no voy a contar ahora todo el proceso porque es muy complejo, pero simplemente decirles que cuando una provincia, dentro de este esquema de capacitación que se llama ESI en territorio, decide capacitar a una escuela 3 del pueblo que sea o de la ciudad que sea, antes las personas que van a ir a capacitar a esa escuela, primero que fue capacitado por el programa nacional. Después nos reunimos de manera virtual desde el programa nacional con las personas que van a ir para entender la lógica y la realidad de esa escuela. Esos talleristas van a estar yendo, y una vez que fueron y capacitaron, nos volvemos a reunir de manera virtual para evaluar qué sirvió, qué no sirvió, qué funcionó, qué no funcionó, justamente con la lógica de que cada vez más esa provincia, esa jurisdicción vaya adquiriendo, se vaya apropiando de qué es lo que en esa provincia, en esa localidad, funciona mejor en términos de recurso didáctico para hacer que la ESI funcione más. Otros desafíos que tenemos, y con esto termino, por supuesto que somos conscientes que hay una disparidad fuerte en la implementación de la ESI, que tenemos que seguir trabajando. Estamos trabajando en eso a través de normativas y otras cuestiones que por ahí son más específicas. Pero también nos parece que es importante y contamos con esa normativa para que las jurisdicciones puedan decirnos, mira, en esta escuela la ESI no está funcionando como se debe. Ahí se genera una cuestión compleja, porque ustedes saben que las escuelas no dependen de la nación, dependen de las provincias. Entonces hay que hacer toda una cuestión ahí política, de gestión y demás, para que podamos entrar desde nación a cada una de las escuelas. Bueno, estamos con esos mecanismos más administrativos, garantizando también esa posibilidad. Y por último, no quiero dejar de decir también que otro desafío que tenemos, que no es tampoco exclusivo de la ESI, tiene que ver con todos estos discursos negacionistas, con los discursos en contra de los feminismos, en contra de la diversidad sexual, en contra de la ESI. Recibimos a diario innumerables, en el correo del programa no saben las sartas de cosas que recibimos. Antes de venir para acá
con Marisa nos dijeron que éramos cochinos, porque me causó gracia la expresión que usaron, pero bueno, como cuento esa porque no deja de ser graciosa, hay otras que no lo son tanto, pero me parece que también en este momento, en este particular momento, es un momento donde quienes trabajamos en términos de los derechos humanos, en términos de una ESI que garantice mayor igualdad, es momento de estar lo más juntas posible, porque realmente hay una arremetida fuerte contra estas políticas y tenemos que estar, como nos enseñaron las madres, como nos enseñaron las abuelas, brazo con brazo, hombro con hombro, para que no nos quiten los derechos conquistados, porque sabemos que los derechos, así como los conseguimos, lamentablemente también se pueden perder. Entonces ese también es otro desafío, por eso también estamos muy contentos de compartir esta mesa, compartir con ustedes, con el gremio, porque es así, me parece también donde se va construyendo pisos mínimos para seguir garantizando derechos, sabiendo también todo lo que nos falta. Así que, gracias y después. Que vayan apuntándose alguna pregunta, alguna intervención, algo que quieran poner en palabra para cuando termine la rueda de las y los compañeros. Gracias, Marcelo. Yo pensaba como lo último que había dicho Marcelo, de cómo podemos ir entramando también esto que venimos hablando desde la mañana, es cómo juegan los medios de comunicación masiva en el marco de una derecha que no solo acecha, sino que es netamente facha. El rol de los medios de comunicación que pegan fuerte sobre todos los derechos que tenemos, y cómo esto influye en general sobre la ESI, en particular sobre lo que se llaman minorías sexuales, en donde nosotros desde CETERA, del Ministerio de las Compañeras Panelistas y los que están presentes, obviamente no estamos de acuerdo con esta concepción, y cómo el poder hegemónico históricamente de los que tienen el poder a nivel mundial están taladrando de manera peligrosa, de esto tenemos experiencia en el papel prensa en la actualidad, cómo esto influye en la opinión pública de nuestra población, no solamente en Argentina, sino, como habíamos dicho al comienzo de esta mesa, en el marco del Internacional de la Educación para América Latina, cómo influyen los medios de comunicación en todos los derechos conquistados de los feminismos, de la educación sexual integral, etcétera, ¿sí? En nuestras escuelas y en las comunidades, y sobre todo cómo llegan de una manera particular a las familias. Pero ahora les voy a dar la palabra, que también es un orgullo, como estamos todos a mí, el estar entre compañeros y compañeras que acarician el alma política, la verdad que da ganas de seguir dando batalla. Vamos a pasar a la compañera Greta Pena. Ella es abogada, es periodista, actualmente es la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que todos ustedes conocen. Es fundadora de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por la generosidad de haberme invitado, de poder expresar algunos de los pensamientos y del trabajo de donde estoy ahora actualmente y de donde venimos caminando juntos, y fundamentalmente de
pasar a CETERA en este aniversario, que como bien también dijo Marcelo, viene acompañándonos a todos los movimientos sociales y demás políticas, incluso desde mucho antes que estas se institucionalizaran y que allí están en cada lucha, como lo vienen haciendo y como nos encuentra hoy en un momento crítico. Bueno, al igual que el programa, especialmente todos estamos acá, ni nadie nos toca palabras muy bonitas en las redes sociales, son las divertidas, a los militantes LGBT también, los abrazan con mucho amor. Pero aquí estamos, y la verdad es que quiero ponerlo porque estamos en este lugar de abuelas que nos llena tan de orgullo y demás, pero estamos hablando de todos temas que hoy están críticamente en jaque. Yo empezaba volviendo para imprimir un poco con el INADI, pero la educación pública, los gremios, el rol de los docentes, el rol del feminismo, las diversidades sexuales, nuestras múltiples sensibilidades, todo eso junto hoy está. Así que celebro la posibilidad de este congreso y de conversar, que es un acto revolucionario hoy, porque Marcelo hablaba de los discursos de odio, de los discursos por prejuicio y demás. Yo estoy convencida que el máximo objetivo de esos discursos es anularnos la capacidad de pensar. ¿Sí? La capacidad de pensar en sentido crítico es siempre, el pensamiento es crítico y el pensamiento, por lo menos yo siento que siempre es colectivo, porque aunque estemos pensando en la cama de nuestra habitación, estamos pensando con todas estas charlas, con todas nuestras familias, con todo lo que aprendimos en la escuela, con los libros que leímos, con las canciones que escuchamos. Y creo que estos microsegundos en donde nos quieren hacer pasar en roles que discursos de odio atacan esa capacidad y son ustedes, las y las docentes, las personas que justamente representan la posibilidad de darnos esa capacidad de pensar desde chiquitos. Así que mi agradecimiento a tan hermosa profesión y mamá mía, la que tienen todos los días en el colegio, porque nosotros desde INADI, cada vez que vamos, yo no entiendo realmente el nivel de exigencia y el nivel que también se está viviendo. Yo quería agregar al contexto histórico, político y social que brindó Marcelo una vueltita más, una vueltita de un contexto desde el 2006, de la ESI, o en ese periodo, que se dieron una serie de normativas y políticas públicas, desde la ley de salud mental, todo el plexo normativo de LGBT, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, finalmente el nuevo, que ya no es tan nuevo, Código Civil, que ahora quería destacar algunas cositas, pero también el concepto social de la discapacidad, que también acá estuvo nombrado, y todas las leyes de violencia contra las violencias hacia las mujeres, el carácter de poder haber pasado de un paradigma estrictamente médico / biológico / natural a un paradigma cultural en donde le da paso a la voluntad y al deseo, entre tantas otras cuestiones, y que se dan muy claramente y muy patentemente en las leyes, sobre todo de la comunidad LGBTI, que claramente no impactó solo en esa comunidad, sino que se expandió a toda la sociedad. Fíjense, de efecto de derecho de la abogacía, no existe en ningún lugar una ley como la Ley de Identidad de Género que le da derecho a algo volitivo, un deseo, sin prueba alguna. No sé si se entiende. Cada quien, su género es como cada quien lo percibe. Todos tenemos identidad de género, solo que alguna coincide o no con el sexo asignado al nacer, y eso lo decidimos nosotros. No tengo que llevar
ni un papelito, ni de un psiquiatra, ni de un médico, ni de un juez, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni etc. Por esto decimos que es ley avanzada, pero en esta posta es ley avanzada, no existe en ningún lugar del mundo, ¿sí? Entonces, cómo el derecho, el Congreso de la Nación y demás abre paso a este concepto. En el matrimonio lo que se estaba jugando no era el matrimonio entre personas del mismo sexo, no se estaba jugando el derecho a casarse y demás, se estaba jugando esta disputa de sentido, ¿no? De cómo poder desarrollar derechos, y no solo derechos, sino la posibilidad de entrar incluso en ritos societarios, la importancia que tienen los ritos para cualquier comunidad, para cualquier sociedad, sin importar la orientación sexual. Que en definitiva el fondo del asunto era una cuestión de que un matrimonio civil que era igual, que un contrato de alquiler, era un instituto del derecho civil que no podían acceder un grupo de personas, en este caso con una condición que era su orientación sexual no hegemónica, digamos, no heterosexual. Pero también disputábamos esa institución simbólicamente como solamente una unidad para la reproducción, es decir, entendidos nosotros como sujetos en esto de lo médico / biológico y demás. Todas esas cuestiones fueron construyendo este paradigma, fueron armando. Las técnicas de reproducción humana asistida, que gracias al movimiento LGBT se sancionaron positivamente desde el derecho a la salud, a conformar una familia y demás, y no a través de declarar como una enfermedad la infertilidad. En ese momento disputábamos con las organizaciones de personas, en general mujeres, que bueno, no podían concebir hijos. Empezamos peleándonos, ahora somos amigas, porque bueno, en ese momento nos reinsultaban porque hacía un montón de años que venían peleando, y no puede, primero por la enfermedad, primero porque no todas las mujeres o personas gestantes somos infántiles. Segundo, porque te van a volver loca, que el médico, que esto, o sea, es una... Pero esto también fue una disputa. Y las técnicas de reproducción humana asistida, con este acceso desde los derechos, benefició o es utilizada mayormente, el 99,5% de personas heterosexuales, ¿sí? Y una última cosa para dejarles esto, que no se conoce mucho, que es la fuente de filiación única en el mundo, que se agregó por el Código Civil, la tercera después de la natural y la jurídica, que es la adopción, que es la de voluntad procreacional. ¿Esta la conocían? Bueno, nosotros tenemos una filiación hacia los progenitores o demás, como decía yo, natural, que bueno, en este mundo patriarcal, bueno, la maternidad se prueba por el parto, ¿verdad? Tenemos el hijo, se pone el papelito, tercera parte del esposo, vas. La del varón no es que se hace un ADN, se reconoce, está la figura del reconocimiento porque, bueno, eso no importa, históricamente, bueno. La de adopción, sí, no iba a ir la adopción, bueno, hay una sentencia jurídica, ¿verdad? Que te dice que vos sos mamá y yo papá de tal persona y ese es el vínculo. En la Argentina se creó la filiación por voluntad procreacional, que dice que la persona que nace mediante técnicas de reproducción humana asistida, que son un montón y seguramente en el futuro serán más, son hijos, hijas de quien expresaron la voluntad de ser, o sea, de quienes expresaron su voluntad de ser madre o de ser padre. Y esto es revocable, obviamente hasta cierto segundo, no es in eternum, ¿sí? Se tiene que actualizar. Y esto tiene que ver mucho con esto de abuelas y los nietos recuperados y demás, porque también ellas nos apoyaron muchísimo y de hecho, y las coincidencias de la historia y demás, o no sé, yo no creo en las casualidades, hasta tenemos los mismos problemas en los registros civiles, bueno, yo no sé,
personas apropiadas, los hijos y nietos apropiados, a cuando se cambia también la ley de identidad de género, estas cuestiones de identidad. Es más, hicimos con abuelas el proyecto de ley para la modificación del Código Civil en conjunto, en la misma problemática que te piden millones de juicios. Bueno, pero lo que quiero decir es lo volitivo, la voluntad, hasta esa fue la palabra con la que se nombra, voluntad procreacional. Entonces quería sumarle este paradigma a esto de la ESI que acá se comentaba, porque es el camino que se fue construyendo, que lo entendemos como un camino obviamente de derechos humanos, de considerar a las personas como sujetos de derechos más allá de cualquier condición, pero también de esto, de este concepto filosófico, ideológico, político, de poder dar paso a la cultura, al deseo, a la diversidad de cuerpos y, por qué no, y no es naif decirlo, de amores y relacionamientos y demás. Esto como una primera cuestión. Segundo, el INADI, al igual que la ESI, es un organismo jovencito en términos históricos. Tiene 28 años, ya teníamos ley antidiscriminatoria, modificación de la Constitución Nacional que incorporaba los tratados de derechos humanos, ¿sí? Y ocurrieron a principios de los 90 los dos más terribles atentados que sufrió la Argentina, a la Embajada de Israel y a la AMIA. Quizás los más jóvenes no lo recuerdan, y allí por consenso, realmente, todo el arco político, decidimos los argentinos hoy en día tener un espacio que luche contra la discriminación, y ahí se crea el INADI. Y el INADI ha sido guerrero de estas agendas, parte de la burla o la cuestión nace porque el INADI es un organismo tipo no binario, porque pertenece al Estado, no deja de ser un lugar como el Ministerio de Educación, pero sin embargo la gente o la sociedad civil lo percibe como medio copado en el sentido de que puede ser puente con la sociedad civil, y eso nos permite trabajar, y eso no ha sido casualidad tampoco, fue adrede. Lo digo y me pongo porque ahora soy hace poco titular del INADI desde enero, pero trabajé hace 15 años como directora de prevención e investigación del INADI cuando fueron todas la antesala de estas luchas, de estas leyes americanas contra la discriminación y demás, en donde poníamos muchísimas de estas cosas que estamos hablando, incluyendo la ESI, que no sé si la llamábamos ESI, pero la pusimos en el Plan Nacional contra la Discriminación. Y este lugar es un lugar de la democracia, es hijo de la democracia, es un lugar, un estamento y un instituto que no importa que circunstancialmente esté, debemos, a mi entender, cuidarlo porque es el faro de muchos de los consensos de este pacto democrático que hicimos hace 40 años, en donde decidimos, aún con errores, aún con cosas insatisfechas, que nuestra manera de convivir era en el sistema democrático. Y en el sistema democrático, como lo dice nuestra Constitución y demás, el principio de igualdad y no discriminación es uno de sus pilares. Y la ESI normativamente es una política pedagógica de las políticas antidiscriminatorias. Contarles para aportar, además del pensamiento por ahí, aportar un poquito que bueno, los números en el INADI no los dan bien en el ámbito educativo de las escuelas. Sigue siendo uno de los ámbitos, no les estoy diciendo ninguna novedad, pero confirmo con números, de las denuncias, el ámbito educativo sigue siendo el ámbito, después del laboral, que allí también se entrecruza con el género, el ámbito más denunciado, es uno de los ámbitos más conflictivos. La mayor política que se le pide al INADI cuando se pide es el programa Escuelas Libres de Discriminación, que puede ser solicitado por los directivos, los docentes o los estudiantes muchísimas veces. Es un programa estrella en el sentido, no porque por la necesidad de lo que vemos a nivel federal, en todas las provincias esto es similar.
Nosotros estamos muy preocupados, incluso, bueno, ustedes también y seguramente los mayores especialistas también, porque la pandemia no fue gratuita y cómo ha impactado nuestro vincular y demás entre los pibes y pibas. Y la verdad es que específicamente en el ámbito de género y diversidades sexuales y demás avances sigue siendo preocupante. Nuestras encuestas que hemos hecho nos da que casi 2/3 de los jóvenes LGBT dijo sentirse inseguro por su orientación sexual en la escuela. 1/3 de los docentes dijo que el docente o el personal de la escuela no intervino estando presente cuando estos tipos de comentarios peyorativos o situaciones. La encuesta dice que estos estudiantes evitan lugares en las escuelas en donde se sienten inseguros. Los lugares que ellos identifican con mayor inseguridad en el colegio son, a ver si me parece. Muy bien. Y una clase en específico. Bajísimo la encuesta, ya le damos. Bueno, no denuncian los episodios, pero sube la denuncia de los episodios, sube la seguridad de los alumnos y demás, más allá de todas las cuestiones, cuando hay personal docente, aunque sea uno, que ellos consideren que puedan hablar o sentir como aliado, pero increíblemente se modifica absolutamente aunque pasen las otras situaciones. Y decir algo que también saben, pero que esto no es solo un debate ideológico o de derechos, sino que la encuesta también muestra cómo estos estudiantes que reportan mayor victimización tienen registros más bajos de rendimiento académico, mayor ausentismo escolar y menor sensación de pertenencia a la escuela. Un 14 y pico % dijo haber tenido que cambiarse de escuela por lo menos una vez en el último año. Esto se repite en todo el país, ustedes lo deben vivenciar, por eso decía un poco lo difícil que también lo tienen los y las docentes, porque tienen que saber de ESI, pasando por la pluralidad étnico-racial, pasando por nutrición y también realmente les exigimos mucho. Pero también sabemos la contracara, que a muchos y a muchas nos ha salvado nuestra vida, y lo digo así, o sea, tener una docente, un docente que es la persona con la que se puede hablar, la persona con la que sabes te está apoyando en ese proceso y en ese sentido agradecer, valorizar, apuntalar y demás. Bueno, la profesión, la vocación que han elegido. Para no ser menos que el programa de educación sexual integral, tenemos tutoriales, no lo pueden solicitar. El programa Escuelas Libres de Discriminación trata también de generar estas herramientas, no solo son cuestiones de formación o capacitación, sino herramientas propias e incluso proyectos áulicos, y no es una sola vez, acompañamos todo este proceso. Y el INADI tiene delegaciones en absolutamente todas las provincias del país. Así que, y conjunto con esto, lo hemos amalgamado y que ha, por lo menos, funcionado, que hemos ampliado todo este trabajo a los ámbitos deportivos, entendiéndolo como el lugar que después de la escuela pasan más tiempo nuestras juventudes. Y pensamos que no iba a tener, y la verdad que está teniendo, o sea,
un pedido absoluto de los clubes de barrio, chicos, medianos, ¿ciertos? Evidentemente es un problema y tampoco tienen las herramientas como para poder abordarlo, porque una cosa es identificar y demás. No está de más decir que el espacio, las escuelas, las entidades escolares son un espacio donde se catalizan también las tensiones, no solo de la familia, sino de toda la sociedad. Entonces también se verifican múltiples situaciones de violencia o de discriminación y demás, no solo por género y orientación sexual. Quiero decir que cuando hablamos de orientación sexual ni siquiera tenemos que decir que tiene esa orientación sexual. El solo hecho de ser percibido como o de percibida como, de no encajar en ese modelo, sea o no sea, esa identidad pone en riesgo a los niños y a las niñas, bueno, en el ámbito escolar y en otros ámbitos también. Y para finalizar, también reafirmar en este marco de 40 años de democracia, de 50 de CETERA y en este espacio que desde el INADI y nosotras seguimos creyendo, sosteniendo y así lo insertamos en los proyectos de ley de actualización de las normas antidiscriminatorias y demás, que el eje de la lucha contra la discriminación no puede ser otro que la educación. Esa es la herramienta que tenemos, esa es la que vamos a seguir sosteniendo. Por supuesto, cuando ocurre un hecho concreto se utilizan las herramientas para hacerlo cesar y que eso se pueda reparar, pero no hay otra manera que no sea eso. Así que bueno, a disposición para todas las compañeras, los compañeros, bueno, con CETERA ya venimos trabajando hace muchísimo tiempo, bueno, y un placer haberles conocido y esperamos el intercambio. Muchísimas gracias. Mira, te cuento una intervención que justamente le hicimos esta semana en una de las provincias que nos llamaron, porque en una escuela, en una provincia del sur, hay dos estudiantes que están transicionando. La situación no era, afortunadamente no era una situación conflictiva para la escuela porque venía acompañando otros procesos muy bien de transición de estudiantes, pero el inconveniente en estos dos casos puntuales eran las familias, que las familias se oponían a ese proceso. Entonces ahí fue trabajar justamente con la escuela en el sentido que recién decía Greta, la escuela es un ámbito público de garantía de derechos. Entonces lo que tenemos que hacer en la escuela es referirnos a la persona de acuerdo al nombre que esa persona eligió, independientemente de los cambios, independientemente de la modificación en los derechos. Sabemos que eso, que es un deber y una obligación que tenemos como Estado, en las familias, no todas las familias lamentablemente acompañan esos procesos, pero lo que no puede hacer la escuela es vulnerar el derecho en función de lo que la familia está trayendo, entre otros casos, porque lo que también decía Greta, del interés superior del niño. O sea, ahí hay muchos derechos que estamos vulnerando, sino el interés superior del niño, el derecho a la educación, el derecho a la identidad de género. O sea, la escuela tiene que ser el espacio donde todo eso se está garantizando. Lo que hicimos, porque también no hay que desconocer que no para todas las familias es sencillo atravesar un proceso de transición para sus hijas, hijos, hijes. Hay que garantizarle, y eso fue lo que armamos con esta provincia, los lugares donde esa familia pueda ir, conversar, averiguar, decir lo que le pasa, digo, cuestiones que van más allá de la educación de su hijo. Y acá era muy interesante porque una familia de las dos, en una familia, el papá de ese estudiante era docente de la misma escuela. Yo le decía, mirá qué interesante, pudo acompañar otros procesos de transición que se dieron en la escuela, pero evidentemente lo que se le juega ahora es algo del orden de la paternidad. Entonces digo, ¿cómo acompaña la escuela eso? No es guío te toca. Sí, claro, pero no es vulnerar la respuesta nunca puede ser vulnerar el derecho del estudiante.
la respuesta es acercarle a esa familia los lugares, ámbitos donde esa familia pueda ir a contar lo que le pasa con ese proceso que seguramente debe ser muy movilizante. Pero nada de eso habilita para que no tratemos a ese estudiante con el nombre que ese estudiante y también acompañando a la familia, digamos, poniendo en valor en estos casos. Yo les digo, bueno, hay que poner en valor porque esa familia pudo haber expulsado a esos chicos de su casa, o esos chicos podrían haber elegido irse de su casa, o sea, sin embargo están ahí, están trayendo, digo, bueno, esas cuestiones, digo, de poner en valor eso, por más que estén viviendo una situación compleja, es también importante y es también el acompañamiento que la escuela puede dar. Digo, porque acá, y esto también es interesante, la demanda salió de la escuela de venir a convocar el programa. No es que la familia fue y dijo, no, la escuela vio que había dos familias que estaban complicadas con estos procesos y dijo, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es eso, escuchar, estar ahí como escuela y después como Estado, por supuesto, ir generando las redes que se fueron armando para que esas familias se encuentren en los espacios donde puedan averiguar, consultar, preguntar, ir haciendo el proceso que tienen que hacer. Una duda, porque justo, bueno, mi compañera tiene la nieta, que va a 3er grado, que este año, ella nació femenina, mujer, y este año decidió llamarse Lucio, se cortó el pelo, se viste como un varón, va a una escuela privada, lo llaman por Lucio, pero ella tiene, él, me cuesta decirle, él tiene un problema ahora, el baño. Él quiere ir al baño de hombres, no quiere ir al de nena. Que tiene que ir al baño. Pero bueno, ahí está el conflicto. Bueno, mi compañera ahora se fue porque tuvo un problemita, también es docente ella, pero no saben en esa escuela cómo enfocarlo. Aquí, claro, a qué baño en realidad no le permiten ir al de varón. A mí me parece que a veces damos vueltas lo que está sucediendo. Es hermoso lo que está sucediendo, disculpen, pero nos queda escuchar a Graciela, hacemos otra rueda, porque, claro, esto quiere decir que sí se han conquistado muchos derechos, ¿sí? Pero también quiere decir que estamos en una etapa en donde tanto los equipos de conducción como las distintas instancias públicas, incluso sindicales, queridos compañeros, compañeras y compañeros, tenemos que hacer una revisión y ver de esta lluvia que fue apareciendo de pedidos de las palabras o de que fueron surgiendo espontáneamente, afortunadamente que pasa eso, donde podemos evaluar en dónde tenemos que fortalecernos. Le vamos a dar la palabra, después seguimos. Después seguimos porque estamos corta de tiempo. Termina, compañera, termina. No, era eso, porque la escuela no quiere mandar a Lucio al baño de varones. Las escuelas son la caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad, como también las escuelas son espacios de intervención política. Esto lo vamos a ver. Una cosa es lo que quiere la escuela, lo que quiere la conducción, lo que quiere el, la o el maestre, y otra cosa es la responsabilidad indelegable que tiene esa escuela de cumplimentar con las normativas y los derechos que tienen que reinar adentro de esa escuela para que reine la buena igualdad. Disculpen, me lo traía así. A ver, necesito así un frescor que florezcan mil flores. La compañera Graciela Borgade, ¿sí? Por favor conectémonos con alegría un poco. La compañera Graciela Borgade, que también es un orgullo y un honor tenerla con nosotros, con nosotras y con nosotres, doctora en educación, profesora, investigadora y militante de la ICI, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras.
y abordamos el sistema educativo universitario, en donde tiene mucho para decirnos. Graciela, bienvenida. Bueno, gracias, disculpen la demora, venía desde La Plata de un congreso que terminó a la 1 y así que fue un vaír. Es una alegría. Además, los 50 años de la CETERA también tienen mucho que ver con mi propia vida. Soy maestra, trabajé pocos años, pero soy maestra. Pero me formé también con una antropóloga, Graciela Batallán, que trabajamos mucho la identidad del trabajo docente, la construcción de la identidad del trabajo docente. Y la CETERA, la creación de la CETERA fue un gran hito en la historia de la construcción de la docencia en la Argentina, ¿no? Por supuesto que fue una síntesis y también un punto de partida, así que, bueno, son 50 años muy fructíferos, y la verdad que también estar aquí y acompañando, bueno, es una alegría, quiero decirlo. Y esta mesa, qué linda mesa, Greta la conocía por chat, vieron que a veces en la pandemia una conoció personas por Zoom, bueno, ni por Zoom, por chat. Así que ahora está en 3D. Marcelo, bueno, y Polaca, son, bueno, amigues. Y bueno, yo quería entrar en esta presentación un poco como una panorámica de lo que me parece, bueno, desde la investigación, desde el equipo que integro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es un colectivo, Mariposas Mirabal, tenemos un nombre propio, cosa que no es muy frecuente en la universidad, porque en la universidad generalmente los proyectos son dirigidos por tal persona y entonces está el nombre de la persona. Y nosotras, nosotres nos autodesignamos como Mariposas Mirabal y es un grupo muy lindo y fuerte que hacemos muchas cuestiones, por eso una de mis definiciones es de militante de la ESI, ¿no? Y bueno, en este momento, porque hay una pregunta que es ¿cómo defendemos a la educación sexual integral? ¿No? ¿Cómo defendemos? Entonces, alguna manía académica ¿no? Creo que para poder defender hay que volver a la historia, hay que historizar, hay que reconstruir la genealogía, y por eso quería decir algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, porque la educación sexual integral es una praxis que reconoce los cuerpos sexuados de quienes están en la situación educativa. O sea, reconoce, lo digo coloquialmente, reconoce que las personas que están en la educación habitan cuerpos sexuados y que la subjetividad humana está constituida por la sexualidad. No es un problema, básicamente no es un problema, ni es un agregado, ni es algo que viene después de una coma, forma parte de la identidad, de la subjetividad humana. Y esto es algo que la ESI en la Argentina, bueno, de alguna manera construyó como mirada, ¿no? Con la perspectiva de género, crítica, y los derechos humanos como horizonte utópico, hacia dónde caminamos, porque sabemos que los derechos humanos obviamente son nuestro marco de trabajo, y al mismo tiempo son, bueno, el mandato, hacia dónde tenemos que ir, es la direccionalidad política. La ESI no es la misma, y ustedes lo saben, lo sabemos bien, acá las personas que están desde el comienzo lo saben, lo sabemos, no es la misma la ley que se votó los primeros años, la ESI actual, y hay tres vectores de los que tenemos que hacernos cargo y también tenemos que sentir un cierto orgullo nacional, quiero decirlo, porque vengo de un viaje, estuve de viaje afuera, estuve en Portugal. La ESI es mirada como un gran proyecto en general, ¿no? Un proyecto educativo, nos pregunta cómo hicieron. Y yo siempre digo, bueno, acá hubo tres patas y hay tres patas. Por supuesto que hubo una decisión política, ¿no? Que se votara la ley. Pero bueno, había habido muchos antecedentes, había ido idas, vueltas, pero hubo una decisión política, fue el gobierno de Néstor. Bueno, se votó una ley, una decisión política. Un movimiento social, los movimientos sociales en realidad, los feminismos posteriormente, todos los movimientos de la diversidad sexogenérica, que le dieron la energía, que le dieron el impulso, que le dieron el contenido, ¿no?
Entonces, tenemos decisión política, pero tenemos movimientos sociales que ponen el tema, y también tenemos, modestamente, pero no tanto, una producción de investigación previa y durante y después. Una producción de conocimiento que no solo se produjo en las sedes clásicas de la investigación, que son las universidades y los centros, sino también en estos mismos lugares. El mismo Estado, el Estado, ¿no? El gobierno del Estado, a través del Programa Nacional, produjo sistemáticamente conocimiento. Los sindicatos, en particular la CETER, produjeron sistemáticamente conocimiento, de modo que este fluir de, reitero, la decisión política, el gobierno del Estado, la acumulación de conocimiento y la militancia, es un magma, ¿no? Es una, bueno, es como esa fuerza que hizo que pudiera empezar a caminar la ESI, pudiésemos defender la ESI durante el macrismo, que fue fuertemente desfinanciada, y sin embargo logramos por diferentes modos hacerla vivir. Y bueno, y es lo que tenemos como nuestro gran patrimonio, nuestro tesoro, que es lo que tenemos realmente que defender, reitero, porque es una política educativa. Yo siempre digo, no sé cuántas leyes de la Argentina cumplen años, pero de la ESI este año vamos por 17, el año pasado 16, el otro 15, el otro 14. Cada vez decíamos la ESI tiene tantos años, porque hay una apropiación y progresivamente se conoce cada vez más la historia de la ESI, con lo cual también es, bueno, esto es parte de su sustentabilidad, que podamos conocer que existe esto, que tiene una historia, y que también tiene lo que llamamos interpelaciones, ¿no? La ESI produce interpelaciones a la práctica, una y otra vez sostenemos, son interpelaciones que muchas veces son incómodas. Parte del problema de la ESI, de la resistencia a la ESI, es que es bastante incómoda, ¿no? Y no estoy hablando de las resistencias de derecha, de las resistencias conservadoras, de las que voy a hablar al final, sino simplemente las resistencias, ¿no? Las resistencias. Hay un eje que trabajamos mucho con las compañeras y compañeros y compañeras de Mariposas, que es el eje epistemológico, es decir, el propio eje del conocimiento. Y esto es algo que, bueno, en cada uno de los niveles educativos obviamente se cocina de una manera distinta, pero en el nivel superior es crítico, porque se supone que las ciencias se crearon con un mandato y realmente además un fuerte prejuicio, que es el de la objetividad y la neutralidad. Y cuando nos ponemos a mostrar que las ciencias que son la base del currículum, todas las ciencias, las exactas y naturales y las humanas, las sociales, las tecnologías, todas las ciencias fueron básicamente construidas en un marco en el que consideran que son objetivas y consideran que son neutrales. Cuando empezamos a desmontar a las ciencias, lo que nos encontramos es fuertes resistencias de quienes consideran que las cosas son así, y que las cosas son así y siempre fueron así porque es la verdad verdadera y científica. Y en esto quiero mostrar, por ejemplo, un solo ejemplo. En el área de biología, que es el área clásica, ¿no? De cuando se hablaba del aparato genital y la reproducción, en el área de biología aún hoy es muy escaso que se hable, cuando se habla de las ciencias naturales, de homosexualidad en especies animales, por ejemplo. Y las hay. O pensar que las familias animales son la familia tradicional moderna, mamá, papá y los hijitos, por ejemplo. Y la biología no aloja, porque la propia mirada binaria y patriarcal de la biología no lo permite,
los propios ejemplos, entre comillas, que podrían discutir a las premisas esencializantes y naturalizantes que tiene, ¿no?, pensar en los sexos. Bueno, si vamos rascando en cada una de las disciplinas curriculares, vamos a encontrarnos ese tipo de cuestiones, y por eso pensamos la ESI es molesta. También es molesta porque interpela a la pedagogía, interpela a la relación con el conocimiento, interpela a quién tiene el saber, saber poder, digamos, ¿no? Y propone, de alguna manera, una mayor circulación, otro vínculo con ese saber, y otro vínculo y otra dinámica entre lo que sabemos en general que es docente, estudiante, conocimiento, ¿no? Esa tríada pedagógica. ¿Qué experiencias valida la pedagogía tradicional? En general era un sujeto que sabe y otro que no sabe. ¿Cuántas veces nos cuesta salirnos como docentes del lugar del saber y decir, no sé? Recién se produjeron algunas preguntas en las que se veía, se evidenciaba. Bueno, no sé, ¿por qué? Porque el docente tiene que saber. ¿Alguna vez lo pudimos expresar en la misma clase? Y expresar con nuestros estudiantes, que es decir, mira, vamos a buscar. Y la erupción de todos los saberes que tienen que ver con los medios de comunicación, con las redes, con la exposición a toda forma de pantalla que tiene el estudiantado, hoy nos marca un montón de temáticas de las que realmente no sabemos. Yo me enteré la diferencia entre sexting y sex browsing y no sé qué, porque me lo conté una niña, no tenía la menor idea de lo que era. Bueno, no importa, tampoco soy un parámetro de nada porque soy persona añosa, pero hay algo de la circulación del poder que la ESI propone, que es un problema de la pedagogía y que tenemos que pensar que es a veces incómodo, ¿no? También es incómodo para las instituciones educativas, porque la pregunta es, si la ESI es un proyecto abierto, un proyecto en construcción, Marcelo, un poquito que llegué a hablar, hablaba de estas producciones más novedosas, de la educación especial o la cuestión de la discapacidad. Bueno, yo estoy hablando de temas en las ciencias que están en construcción, que no es que están escritos en un lugar. La pregunta es, ¿hasta qué punto la autoridad institucional, la autoridad pedagógica, yo diría, está preparada para habilitar un proyecto en el que hay un margen de duda, un margen de, bueno, vamos a tirarnos a la pileta, vamos, probemos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay una autoridad feminista. ¿Es posible una autoridad feminista? ¿Es posible una autoridad con un profundo respeto por la diversidad sexogenérica? ¿Es posible una autoridad que diga no sé, pero que habilite y contenga? Bueno, esto también interpela a la ESI. Y está interpelando a equipos directivos, no sé cómo les está yendo, Marcelo, con esto estoy interpelando, pero no lo que pasa es que quizás no lo niego. Las leyes no acompañaron, el sistema educativo no acompañó. Bueno, ahí está, bueno, ahí va. Porque al sistema del poder institucional le sigue el poder del sistema educativo, ¿no? El poder de la burocracia, el poder piramidal. La pregunta es la misma. ¿Hasta dónde puede llegar una autoridad que habilite y acompañe? No habilite y diga, pues hacete cargo, ¿no? Y yo no me hago cargo, sino que habilite y acompañe. Esto también forma parte de la ESI. Y también forma parte de la ESI una interpelación a la propia identidad docente. Desde el programa nacional lo vienen trabajando desde hace mucho. La puerta de entrada es sobre nosotras mismas, nosotros mismos, nosotras mismas.
Los profesorados hicieron cambios de diseño y está la ESI como materia y son 3 años seguidos de ESI. Son cuatrimestrales, pero están como... Por lo menos. Pero ¿cuánto hay de afectación de la propia identidad? Vengo de un congreso sobre trabajo docente a la mañana y lo estuvimos hablando. ¿Cuánto está cambiando? Y los feminismos creo que lo están cambiando y mucho. La definición del trabajo docente a partir de la interpelación de la ESI. Porque nos costó, y a la CETERA le costó también, lo tengo que decir, porque ya que estamos, vamos a pasarnos alguna facturita, ya que nos compartimos de florcita, le costó, no solo a la CETERA, a todos los sindicatos docentes, incorporar la perspectiva de género. Porque de alguna manera es incorporar una diferencia dentro del propio colectivo. Es un tema complejo político, es un tema complejo político, porque las compañeras, siendo la enorme mayoría de la base docente, durante mucho tiempo no eran la mayoría en la conducción, y además, en general, el sindicalismo fue durante mucho tiempo un ámbito fuertemente masculino, pero además, porque hay otra vuelta de tuerca que es cómo la docencia ha pegado en nuestra propia subjetividad de mujeres, como mujeres, ¿no? Y cómo los sindicatos, y por eso fue tan importante la creación de la CETERA, con la incorporación de la idea de trabajadora de la educación, procuró librarse del discurso vocacionista, de la madre educadora y del sacerdocio que durante tanto tiempo. Y tenía mucho que ver con los feminismos. Tenía mucho que ver con eso. Lo que pasa es que de ahí se pasa la autoridad pedagógica, y eso que no se entiende, de que pasamos de esa parte de la vocación, de la segunda madre, de la segunda casa, a la autoridad pedagógica, y encima sin ponerle una pedagogía para la liberación, porque me parece que ahí está el punto para poder echar con la ESI, o limpiar con la ESI. Claro. Y hay otro concepto más que me gustaría dejar planteado, para hacer un poco de ruido, pero para seguir pensando, que es fuertemente en los últimos tiempos, los feminismos y desde muchos movimientos se vino trabajando con la categoría de cuidado. Y me da la impresión de que también la categoría cuidado puede ayudarnos a pensar al trabajo docente como un trabajo de enseñanza con cuidado, ¿no? No eliminar el amor, solo que politizarlo, ¿no? El amor no es el amor maternal, es un amor político. Es un amor por esos niños, esas niñas, esas niñas que son sujetos de derecho, por lo que son y por su potencial. Y en ese sentido, la interpelación al trabajo docente es una interpelación a la identidad docente, porque, bueno, reitero, enseñar cuidando no es lo mismo que enseñar, ¿no? Y el cuidado es una posibilidad que es poder pensar de manera contextualizada, de manera territorialmente localizada, quién es ese otro, esa otra, ese otro, y que hay reglas, efectivamente hay reglas, pero que nuestro lugar docente profesional es poder pensar en la realidad local y ver cómo usamos esas reglas, porque en las políticas de cuidado es lo más importante, es poder entender esa realidad y no aplicar normas, ¿no? Y como docentes lo sabemos muy bien, ¿no? Más de una vez habremos dejado pasar inasistencias, por ejemplo, más de una vez sabemos que llega tarde, hay normas que son de aplicación general, pero que muchas veces flexibilizamos desde la perspectiva de la ética del cuidado, que es entender la situación y poder dar cuenta de por qué una situación, bueno, merece ser atendida y debe ser atendida, ¿no? Que no es otra cuestión que los derechos. Sí. Permítanme, termino, muy cortito. ¿Cómo vamos con la formación docente? Que es en esto estamos haciendo un trabajo de investigación, porque la producción de materiales del Programa Nacional sigue, la investigación siguen las militancias. ¿Y qué pasa en la formación docente? Hicimos un
trabajo en la formación docente en las universidades, que es donde trabajamos y además porque es el lugar más atrasado en relación con la ESI. Más de una vez ha dicho Marcelo decir, las universidades no son repúblicas, tienen que aplicar, tienen que ofrecer formación en educación sexual integral porque son instituciones formadoras, y en una investigación que está en curso, fíjense, interesante y también preocupante, ¿no? En 5 grandes universidades de nuestro país, es un trabajo en red, y las carreras de ciencias sociales y humanidades, no las carreras de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. La primera pregunta a estudiantes que están estudiando en el profesorado es: ¿tuviste educación sexual en la escuela secundaria? La mitad dijo que sí, 51% dijo que sí. Después veremos si es mucho o es poco, pero quiero solo compartir algunas cuestiones que son, bueno, con esto tenemos que trabajar. ¿Cuáles fueron los contenidos? Cuidado del cuerpo y la salud, métodos anticonceptivos, menstruación y gestión menstrual. En humanidades y ciencias sociales, estudiantes que están haciendo el profesorado, ¿no? Bueno, eso fue lo que marcaron que habían tenido. Después, ¿tuviste formación en educación sexual integral explícitamente? El 38% dijo que sí, y ahí empiezan a reconocerse género, perspectiva de género, derechos humanos y género, feminismos, historia del feminismo, que de nuestra perspectiva es un avance, porque es poder linkear desde las humanidades y las ciencias sociales también que tiene que ver con los feminismos y que tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Y bueno, la última pregunta para compartir. ¿Te brindó la carrera hasta el momento herramientas para la educación sexual integral? Bueno, un 30% dijo no y un 49% dijo algo. Y después lo volvimos a preguntar y al final nos dicen no estamos preparados, o sea, en las entrevistas, en la formación docente en las universidades no estamos preparados. Entonces, hay un camino, y hay un camino complejo, y hablo de la universidad, que es el lugar donde trabajo. Más de una vez me dijeron, vos que sos vicedecana, ¿por qué no imponés que haya ese? Y yo dije, porque no me echan, si no, no me votan. O sea, ¿no? ¿Queda claro? O sea, hacemos política, tratamos de estar en los lugares y vamos metiendo cuando podemos, pero en realidad la resistencia es muy alta, el camino es muy largo. Los discursos de Milei, los discursos de la derecha vienen a intentar obturar este proceso. Que fíjense, fue muy rápido, pero la riqueza de lo que está pasando en las escuelas a partir de la ESI, no solo por la ESI. Bueno, este proceso lo quieren frenar con discursos que son, en algún sentido, son hasta antiguos y previos a la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Cómo piensan a la familia, cómo piensan a la infancia, cómo piensan en la sexualidad y cómo piensan en la educación sexual. La candidata a vicepresidenta de Milei es muy elocuente, muy explícita. Lo dice claramente. Lo dice claramente. Hay que eliminar al ministerio. Exactamente. Eliminar todo. Eliminar el ministerio, derogar la ley de ESI, derogar la ley de identidad de género, derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es tan evidente que vienen por ello, que también es mucho más evidente que cuanto más nos organicemos, cuanto más podamos defender a la educación sexual integral. Y quiero decir dos cosas, porque ahora estamos en un chat de personas de la ESI, y el consenso al que llegamos, y ahora sí quiero invitarles, el consenso al que llegamos es momento de hablar con menos términos generales, como estuve haciendo yo misma acá, por ejemplo, me considero entre colegas, y poder hablar y escuchar, y poder también hablar de manera concreta, cómo puede empeorar tu vida, cómo puede complicarse tu vida si no hay herramientas del Estado,
del Estado que educa y del Estado, por supuesto, también que garantiza derechos, ¿no? Para defender la ESI lo mejor que podemos hacer es hablar, escuchar, tratar de escuchar cuáles son los fantasmas. Hay personas con las que no vale la pena hablar, porque ya sabemos, pero hay un sector, y seguramente compañeras y compañeros y compañeras de escuela, de ustedes, porque hay de mi propia universidad, que con quienes todavía se puede hablar, falta un mes. Creo que tenemos que militar en cada lugar, en cada trinchera, porque la ESI sin duda es un proyecto de justicia social, de igualdad, que vale la pena, que conquistamos con mucha lucha, que defendimos con mucha lucha, es un orgullo argentino y vale la pena profundizar la defensa. Así que bueno, ojalá nos encontremos más adelante para festejar. A Graciela de ser militante de la ESI, queda claramente ¿me puede cerrar, corazón, a la puerta? Porque venimos de un día álgido y primero que nada la mesa se compromete, como no nos alcanza el tiempo, y la verdad que el debate es muy rico, y sobre todo nos permite tener una lectura objetiva de la realidad, de cuando pisamos el barro, el territorio, de qué es lo que nos pasa por la médula espinal. Se compromete, por un lado, nosotros y nosotres, a que esta formación continúe, ¿sí? Que sea una... Estoy tirándolo, así es. Una formación como el tejido del telar, ¿no? Que tiene diversos colores que se unen y que después uno ve un poncho o un mantel hermoso, ¿sí? Donde es necesario que estemos unidas y unidos. Dijo algo Graciela que me quedó y que sí. No somos ni las señoritas maestras ni las segundas mamás, por eso ella tomaba los principios fundacionales de la CETERA, ni siquiera una vocación. Somos trabajadoras y trabajadores de la educación, con todo lo que eso significa. También les vamos a pedir, por favor, por todo esto que quedó en el aire, que nos llevamos puesto, que queremos en realidad, lo primero que sentimos, quiero hablar en plural, que sentimos es la necesidad de poder debatir. Ese es el primer ítem, ¿no? El primer visto que hacemos. Hace falta debate, hace falta escucharnos, sobre todo en estos tiempos. Y sobre todo porque estamos jugándonos un país, compañeros y compañeras, estamos jugándonos un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, y no queremos perder ninguno de los derechos que conquistamos, mucho menos estando en este espacio. Hoy dijeron a la mañana, miremos a las madres, a las abuelas y a los hijos, y la mochila va a ser más liviana. Creo que fue así la frase. Y es así. El correo de educación de CETERA, que conduce el compañero Miguel Dualde, es educación@cetera.org.ar. Entonces, de los que están acá, pueden escribir, estuve en la comisión Mesa 2, con los panelistas. ¿Lo puedes repetir? Educación. Repetilo vos, compañero, por favor. No, @cetera. Te dijo a mí también. Educación. Se están riendo. Bueno. Bien. Educación@cetera, CTERA,
Los compañeros también le van a pasar al compañero Miguel Dualde los 3 correos institucionales para escribir, y ahí es donde se va a armar el entramado para poder continuar con el proyecto que hoy surge desde los pies. Queremos agradecer primero que nada a estos 3 panelistas que para nosotros como CETERA son un orgullo militante, como así también a cada uno de ustedes. Está desde la mañana, hay compañeros que han venido desde Neuquén. ¿Desde qué hora vienen viajando? De ayer al mediodía. ¿Sí? ¿Quiénes otros han viajado bastante? Desde Tucumán. Los que somos del interior venimos viajando de antes. Compañeros que salieron 5 de la mañana. Bueno, entonces, primero, aplaudirlos a ustedes. Felicitarlos porque son protagonistas de un hecho histórico que el día de mañana se lo van a contar a sus hijos, a sus alumnos, alumnos es sin luz, estudiantes, a sus compañeras, compañeros y compañeras que estuvieron en los 50 años de la CETERA y los 40 años de democracia y que volvimos a ganar las elecciones.